Ayer, Aldo, yo vi unas imágenes en televisión respecto a la manera, el momento en que se descubre el cuerpo de Gervasio, cómo los peritos y la policía, tanto de carabineros como de investigaciones, manipularon el cuerpo. Como, o sea, sin ninguna protección, sin ningún guante, sin ningún protocolo, si se quiere. Bueno, un perito de la época, claro, ahí en el mismo lugar, cuando lo bajan, en fin, un perito de la época señalaba que en aquel entonces no había mucha prolijidad, ¿no es verdad? Bueno, se ha solicitado que se exhuman los restos de Gervasio para establecer justamente las causas por las cuales finalmente falleció. Toda esta manipulación, todas estas cosas que hubo al momento en que se encuentra el cuerpo de Gervasio y finalmente sepultado, puede de alguna manera también haber cambiado un poco el estado del cuerpo y que eventualmente pueda variar el resultado de esa eventual autopsia. ¿Sabe por qué eso es mentira? ¿Sabe por qué esa afirmación es mentirosa? Le voy a probar por qué. Esto ocurrió en el año 1990. En el año 1986 se había producido el intento de magnicidio contra el entonces presidente de la República, el general Augusto Pinochet. ¿Usted sabe cómo fueron descubiertos los autores del crimen de Pinochet o del intento de magnicidio del general Pinochet? Porque en la casa, donde, voy a contar algo que a lo mejor no se sabe. Sí. Porque en la casa donde los fusileros se habían agrupado para organizar el magnicidio en San José de Maipo. En San José de Maipo. En el sector de la obra, para ser más exacto. De la obra, en 2 envases de bebida que habían estado tomando las bebidas, en 2 envases de bebida dejaron puestos sus huellas dactilares. Y la tecnología de la época permitió establecer, a raíz de esas huellas dactilares manipuladas, enterradas, sucias, llegar a la identidad de los autores del atentado y de esa forma fueron capturados. O sea, de él y el resto. Claro, si eso se puede hacer el 86, si eso claramente. Se puede hacer en el año 1986, no, claro. Con esto todo se Ahora, perdona, de alguna manera, Aldo, te quiero hacer una pregunta, porque ayer en un programa de farándula, puntualmente el programa SQP, se dijo que en el asesinato de Gervasio estaba involucrado un famoso. ¿Tienes antecedentes acerca de eso? No es así. Según lo que tú conoces, según el testimonio de la persona que se acercó a tu persona, ¿no tiene absolutamente nada que ver un famoso? No. Pero sí había famosos de la época, perdona, Julita, que eran informantes de la CNI, ¿o no? Eso no me consta. Más que en el año 1990, la CNI ya prácticamente no tenía ninguna existencia. Ya estábamos a puertas de plena democracia. La CNI había sido disuelta y está en estampida. Sí, pero, Donaldo, sí corre la palabra. Quizás ayer en el programa farandulero hicieron referencia a Peter Rock, que no lo estoy culpando de nada, porque no se vaya a entender eso, sino que como que lo ocuparon de testigo forzado para que alguien viera que estaba colgado el cuerpo de Gervasio. Yo creo que es la única relación que podemos llegar a entender, ¿o no? Sí, es que eso puede ser alguna relación, pero el despliegue material de los medios físicos para exponer del cuerpo dónde fue encontrado, la disposición, el tipo de nudo, la forma en que se cuelga, la forma en que se deja caer y las maniobras de encubrimiento que se despliegan son propias de una estructura que está policialmente preparada para montar este tipo de escenarios. Tú hablas de una vendetta. ¿Esta vendetta tendría algo que ver con una vendetta romántica, sentimental, más emocional o más política? Política por ningún motivo. Hasta ahí nomás llego. O sea, no era un tema político, era más bien un tema pasional. Hasta ahí nomás llego. Pero si fueran autoridades de la época, si estuviéramos hablando de alguna institución, etcétera, etcétera, no sé cuál de todas, en esa época los altos mandos hoy día en la actualidad están en retiro, pero los mandos medios o los que estaban más jóvenes también en esa época, hoy día a lo mejor son los mandos altos de estas instituciones actuales. Hay estructuras dentro de los organismos que tienen ciertos niveles de autonomía. Que no siempre los jerarcas que están en cómodas oficinas en el centro tienen cómo controlar lo que está ocurriendo a nivel operativo en las calles, por ejemplo. Eso es absolutamente imposible. Hay una responsabilidad administrativa, política, todo lo que usted quiera. Pero en los hechos, en las calles, en los caminos de Chile, hay estructuras que tienen ejercicio autónomo de sus atribuciones. Ya, pero a propósito de eso, Donaldo, le pregunto, y usted contéstame hasta donde pueda o donde sepa. El cómplice, el que está quizá dispuesto a hablar, el que se acercó a usted, ¿actuó simplemente porque le estaba de acuerdo con esta acción o porque fue obligado por una mayor jerarquía? Evidentemente, cuando estamos hablando de una estructura, hay gente que se pide funciones de mando y hay otros que están subordinados. Entonces, cuando esta persona... Pero subordinado no es lo mismo que obligado. Es que cuando depende de la estructura. ¿Ya? Depende de cómo está estructurada. Cuando hay una jerarquía, y esa jerarquía es de orden absolutamente vertical, naturalmente que la obediencia no es un tema que se puede representar siempre. ¿Por qué esta persona se acerca a usted? Lo ignoro,
Pero ¿qué me Porque dice? lo lógico podría ser que se hubiera acercado a Blanca, hermana de Gervasio, a Leandro, el hijo de Pero Gervasio, no me a la misma extrañaría por las Mónica gestiones Aguirre. que hemos hecho acá como programa respecto a tratar de entender un poco lo que pasa con el Lo caso que me Gervasio, señala, quizá. Porque lo que me señala, que me dice que ha vivido mucho tiempo con esto adentro, Con esa angustia. con esto adentro. Hay edad, hay ciertos años que han pasado por la vida de esta persona, 23, por lo menos. por lo menos, y siente y quiere decir la verdad, pero no se atreve. ¿Por qué? Porque no existe la posibilidad real de que su identidad sea protegida. A Claro, esta y que salga persona bien en parado. algún momento alguien o un grupo de personas le ha dicho, cuidado, no vayas a hablar, no vayas a decir nada respecto a esto, mantengámoslo en silencio. Cuando se producen estos crímenes... Él se lo ha dicho a un círculo cercano. Le voy de a él, ¿no? contar. Cuando se producen estos crímenes, donde hay una víctima y se produce una especie de concertación del silencio, estas personas Pacto. siempre se siguen reuniendo a posterioridad. Ah, Para mantener este pacto. Entonces se aseguran Y le pegan una repasadita. acuérdate. colectivamente este pacto del silencio hasta la muerte. Ahora, tengo casi me caigo. Varias cosas. Primero de que, claro, hay una tesis respecto a la culpa, que las personas en algún momento quieren expiar sus culpas también por algunas creencias religiosas o no cerca del final de sus vidas. Eso me parece sentido. Me parece también que tiene sentido el tema de que la gente que son familiares de Gervasio están intentando reconstruir la historia de la persona que murió, básicamente. Ahora, hay cosas, digamos, pueden implicarse lo que está diciendo. Primero, que si de alguna manera hubo esta muerte, Asesinato. asesinato, digamos, no podemos todavía saberlo, se puede deducir de que de alguna manera otras acusaciones previas a Gervasio puedan también haber estado relacionadas con este hecho. Entonces, si esto se prueba como un asesinato, podría abrirse una causa respecto a otros crímenes que hayan habido previos a esta existencia Cuidado. de este asesinato. No están así. Porque Que una podría implicar la potencialmente otra. Los otros crímenes o los otros delitos podrían estar prescritos por los plazos de prescripción. En Chile hay dos maneras de destruir a un ser humano. O lo acusas de pedófilo o lo acusas de traficante de drogas. No importa que después se demuestre que todo es mentira. Bueno, a Gervasio lo acusaron de violación. Exactamente. Y no una vez. No una vez, claro. No una vez. Y varios casos se cayeron. Se cayeron porque no había ningún antecedente. Y lo mostraban. Y increíblemente salía en primera página, esposado, con un número aquí abajo, Sí. en primera página del periódico de circulación Por lo tanto, nacional. podría Pero cuando cuadrar- no había internet, Pero por prácticamente. ende entonces significaría que había un motivo político para este hecho. ¿Me entiendes? Se deduce Armar lógicamente, un- aunque no claro, sea jurídicamente, pero armar hay una martingala respecto a que Gervasio lo acusan de violación no una, sino que más veces, Siempre de menores. y posteriormente a eso aparece ahorcado. Y te da una lógica. Este tipo lo acusaron, se desesperó, es culpable, no aguantó, se suicidó. Claro, El cuadro está armado. no quiso enfrentar a la ¿O no? justicia. Exacto, y al revés, si se prueba que fue asesinado, se empieza a pensar de que todo lo que pasó detrás tal vez fue un montaje. Ahora, ¿entiendes? Aldo, yo quiero volver al tema porque me parece increíble que una persona que sabe precisamente qué pasó hace 23 años con Gervasio se haya acercado a ti, que quiera de alguna manera contar la verdad, que es lo que está buscando la familia de Gervasio, saber la verdad más allá de llevar al culpable o los culpables a la cárcel. Lo que ellos quieren saber efectivamente es qué pasó con el cantante uruguayo, si efectivamente se suicidó, si efectivamente lo asesinaron y si fue asesinato, ¿por qué? Los motivos de los cuales, ¿por qué finalmente lo terminan por estrangular, según lo que dijo el perito que lleva el caso, Jaime Brieva? Pero la pregunta es, ¿qué otros antecedentes te entregó este testigo que sería un testigo clave respecto al asesinato de Gervasio y esta persona que habría mandado a cometer este crimen? Hay elementos que indican, bueno, yo creo que vamos a conversarlo posteriormente en un momento que tenemos que ir a hacer una cosa televisiva, vamos a tener que ir a corte. Ya corte. sé Tendremos que ir a corte y ahí vamos a... ustedes van a Tú no poder puedes revelar hacer absolutamente textito. todos los antecedentes. Pero no puedo por dos razones. Una, por secreto profesional. Que estoy amparado por eso. Dos, porque me interesa que se establezca la verdad. Tres, porque quiero darle la seguridad y la confianza a quien me honró con aquella, que su identidad no va a ser revelada. Por supuesto. Aldo, Ahora- ¿qué certeza tienes tú, por tu experiencia, por tu conocimiento sobre todo del caso, y sin conocer a esta persona, que esta persona no es testigo, sino que eventualmente pueda ser él el culpable y que esté responsabilizando a otro o a otros? Porque no es el mecanismo que se utiliza habitualmente. Cuando una persona es autor de un delito... Depende, cuando se está cerca de la verdad puede pasar de Claro, todo. cuando es un Pero él autor de- está reconociendo participación. Claro, cuando una persona es autor de un delito, te dice, ¿sabe, abogado? Yo tengo este problema. ¿Qué me aconseja usted? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Comparezco? ¿A qué me arriesgo? Y no te da ningún detalle de participación punible, porque no sabe si tú lo vas a atender profesionalmente. Entonces no se expone.
¿Y cómo saber entonces, y de otra manera te planteo la pregunta, ¿y cómo saber entonces que no está inculpando a alguien siendo que ese alguien a lo mejor no tiene nada que ver y lo está inculpando por una rencilla anterior, por ejemplo? Claro. Potencial. Es Pregunto, yo... absolutamente razonable. La pregunta es entonces, si está inculpando a alguien y quiere inculpar falsamente a otro, generalmente te da antecedentes muy periféricos. Te da el nombre de supuesto imputado falso y después te dice puras cosas generales que tú sabes que son absolutamente Perdón, factibles ¿y que este ocurran. testigo te entregó datos claves Entonces de cómo fue? da cosas muy... Es una conversación muy breve que ustedes van a poder ver donde evidentemente se denota del tenor literal de las palabras y efectivamente hay antecedentes. Ahora, desde la completa ignorancia, no entiendo en términos jurídicos, pero ¿podría abrirse una causa en otro país que puede tener mejores garantías que los que tiene Chile? Por No. ejemplo, en el caso de que si fue un ciudadano uruguayo, podría abrirse una causa en Uruguay donde podrían poder tener, digamos, velar la identidad del testigo. Porque el crimen No sé. se cometió acá en Chile. No, porque el principio de ejecución establece que el homicidio, porque fue un homicidio, se cometió en Chile, se planificó en Chile, se ejecutó en Chile y potencialmente su autor no está en Chile. ¿Usted ha tomado contacto con Jaime Brieva, el perito que realizó la última investigación? No conozco a Ciudad Brieva, no conozco a los abogados creyentes y no conozco a la Es que familia ¿sabe por qué Gervasio. se lo pregunto? Porque él asegura que también llegó el nombre del asesino de Gervasio. Entonces sería interesante poder rechequear si efectivamente Quizá el estamos nombre hablando que de la él misma llegó persona, o sea. es la misma persona que Oiga. a usted le señalaron como el autor del homicidio. O sea, de todas maneras, son tremendos Claro. antecedentes. Ahora, Donaldo, yo se lo pregunto esto aquí y ahora. Tenemos, al parecer, un potencial homicida. Tenemos, al parecer, un potencial cómplice. Hasta lo que usted sabe y puede decir, la institución que en aquel entonces respaldaba a estas personas, ¿está al tanto de ese asesinato? Y por lo tanto lo blindó. No. O sea, simplemente actuaron de una forma personal, privada, artera. Amigo mío, lo que yo manejo, lo que yo creo, pienso y creo. No puedo sostenerlo porque tengo que ser responsable, pero pienso y creo que esto fue una vendetta personal y se usaron medios institucionales para cometer este crimen. Perfecto.